Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Un cordial saludo a nuestra amable audiencia. Agradezco la oportunidad que usted nos da para entrar a sus hogares y también escucharnos con mucha atención, porque los reportes recibidos dan cuenta que hay un número importante de personas que domingo a domingo están pendientes de nuestra transmisión. Esto realmente es muy reconfortante y nos da una posibilidad muy valiosa de que aún en medio de tantas limitaciones, la predicación de la palabra no para, no se detiene, pues el evangelio debe correr todos los días y a toda hora y ser glorificado por muchas gentes. Sabemos con la ayuda de Dios que esto va a redundar, lo que estamos haciendo redundará en grandes bendiciones, y más adelante vamos a ver el fruto de estas predicaciones, de estos mensajes, pero también de estas enseñanzas. Esté usted muy atento a la palabra que predicaré en esta mañana. El domingo inmediatamente anterior hablé acerca de las 5 experiencias o 5 cosas o vivencias de Israel en el desierto. Y tomé como base primero los Corintios 10, pero hoy quiero hablar un poco acerca de la epístola a los filipenses. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Filipenses el capítulo 3. Tercer capítulo en la epístola a los filipenses. El tema para esta ocasión es un viaje, un camino sin retorno. Un viaje, un camino sin retorno. Dice el capítulo 3, iniciando en el texto número 1:
del 1 al 14. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta allí la lectura. ¿Apagó la luz? Le ruego que escuche la palabra de Dios con suma atención. Cuando prestamos oído y escuchamos con mucha empatía, es de esa manera, de la única manera como aprendemos. Usted no se imagina cada 8 días durante la semana cuántas horas permanezco escudriñando a solas con Dios, esperando también que Él me enseñe lo que no sé para poder enseñar a otros esta hermosa y valiosa palabra del Señor.
La epístola a los Filipenses consta de 4 capítulos solamente. Una persona puede leerlos, obviamente sin escudriñarlos, puede leerlos en unos 17, 18 minutos. ¿Pero qué era Filipos? Era una ciudad de Macedonia, ensanchada por Filipo y más tarde elevada por Julio César a una colonia militar romana. Tiene la distinción de haber sido la primera ciudad de Europa que recibió el Evangelio por boca del apóstol Pablo. Los estudiosos de las Escrituras sabemos que el apóstol fue guiado, dirigido por el Ruach, o sea, por el Espíritu Santo, para ir a esa ciudad. En ese momento no eran esos los planes del apóstol Pablo, pero el Espíritu Santo lo guió como Él lo sabe hacer. Dicho sea de paso, es importante dejarnos guiar por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, del versículo 5 en adelante. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pablo aprovechó su visita a Filipos no para llevar una propaganda política, no para hacer negocios en Filipos, sino para anunciar el reino de Dios y para que la palabra del Señor hiciera lo que ella sabe hacer. La palabra de Dios
Ha librado de la ruina a centenares de miles, a millones en el mundo entero. La palabra de Dios que ha sido enviada para sanarnos, para curar el alma, pero también el cuerpo muchas veces, y para librar de la ruina a mucha gente. Fue escrita en Roma y es una de las epístolas o de los escritos carcelarios o escritos desde la prisión. Muy seguramente durante la última parte de la primera prisión del apóstol en aquella ciudad. Sabemos que él esperaba, Pablo, la decisión de su pronta liberación. En el capítulo 1 de Filipenses, versículos 25 al 27. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente dice el apóstol que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Capítulo 2, versículos 23 y 24. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Pablo esperaba que muy pronto fuera decretada su libertad. Esta epístola es una de las más sensibles que escribiera el apóstol o que enviara el apóstol. Hay unas palabras sobresalientes, expresiones características. Si usted la lee con suma atención, con sumo cuidado, encontrará la palabra gozo. Es una nota sobresaliente en esta epístola. Me gozo, gozaos, amor, gozo, corona mía, unidad. Capítulo 1, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
De igual manera, Pablo dice que Cristo es anunciado y dice que en esto me gozo, dice el apóstol Pablo, versículo 18 del capítulo 1. Que pues, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Mira, Pablo se gozaba de ello. Se gozaba porque los creyentes en Filipo andaban conforme a la voluntad de Dios, sin retroceder, firmes en la fe, asegurados de su salvación, el servicio de su fe. Pablo se gozaba también por ello. Y él dice, me regocijo con todos vosotros. También dice, gozaos en el Señor siempre. Os digo, gozaos. También habla del gozo y corona mía. Regocijaos siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero yo pregunto, ¿qué movía al apóstol Pablo en medio de una situación, viviendo una situación tan difícil como la que estaba viviendo? Custodiado en esa casa por soldados de la Guardia Pretoriana. El apóstol se gozaba porque en él habitaba Cristo por la fe. El apóstol se gozaba porque tenía esperanza que si aún moría en la cárcel, en cualquier momento iba directamente a encontrarse con su Señor. Pablo se gozaba de haber sido escogido por el Señor para llevar su nombre a reyes, a príncipes y al pueblo en general. Pablo se gozaba por cuanto en él habitó el Espíritu Santo. Pablo se gozaba porque la misericordia de Dios lo alcanzó. ¿Y de qué manera? Pablo se gozaba por cuanto Dios en su misericordia lo hizo partícipe de revelaciones, de visiones, y aún se lo llevó hasta el tercer cielo. Entonces, en ese orden, el apóstol no pensaba jamás retroceder. Y dice, prosigo a la meta, prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay un premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No lo hemos alcanzado todavía, pero ya hay una promesa de parte de Dios. ¿Y qué nos corresponde a nosotros? Proseguir, es decir, seguir
o continuar algo que se está haciendo. Eso es proseguir. Se lo repito, seguir o continuar algo que se está haciendo. Eso es proseguir. Estaba pensando esta mañana, las personas que se van de paseo, su propósito es estarse un tiempo, días, semanas o meses, y luego retornar a su lugar. Un viaje de paseo. Hermano, usted y yo hemos emprendido un viaje. No es un viaje turístico, pero vamos viajando, pero nuestro camino, nuestro viaje es sin retorno, porque vamos rumbo al cielo y no nos dejamos distraer por nada y no retrocedemos, porque la ganancia está hacia adelante. Amén, amén. En Hebreos capítulo 11, Hebreos 11. Usted sabe que este es el capítulo en el cual la palabra nos presenta a los héroes de la fe. Capítulo 11, versículos 13 al 16. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, 1, y creyéndolo, 2, y saludándolo, 3, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Tiempo de volver. No lo hicieron. No regresaron. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, él no regresó. Pero anhelaban una mejor, a la patria de donde salieron. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿A cuántos creen? ¿A cuántos Dios les ha preparado una ciudad? No terrenal, sino celestial. Una ciudad que no la va a destruir nadie. No. Una ciudad que ningún ser humano, por rico que sea, ha vivido en ella. Y la Biblia dice que el constructor es Dios. Créame que aunque estemos en el peor momento, humanamente hablando, somos las personas más privilegiadas que hay en el mundo. Somos los más ricos del universo, porque tenemos las riquezas de Cristo.
no retrocedemos. Prosigo, dice el apóstol. En medio de tantas limitaciones, él dice: prosigo, prosigo, sigo, continúo, porque estoy haciendo algo importante. No era una labor política, como hay muchos predicadores, pastores que quieren meterse allá de cabeza. No, la labor más grande es esta y no hay otra. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Prosigo en la predicación, prosigo en la enseñanza, prosigo dando testimonio de la verdad. Prosigo. Allá en su casa usted también debe decir: prosigo. Sé que las cosas no se presentan fácilmente, pero ese prosigo es sin excusas, sin condiciones, sin peros. No vaya a decir prosigo, pero sí tal cosa. No, es sin condiciones, sin murmuraciones. Prosigo. Escuche esto. Si hay pruebas, que no es de dudarlo, diga: prosigo. Si estoy siendo perseguido, diga: prosigo a la meta que está reservada para los valientes. Amén. Hebreos 10. Hebreos capítulo 10. El verso 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, no es mucho, mi hermano, no es muchísimo tiempo, un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero tú y yo no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Prosigo, prosigo. Otra de las expresiones de Pablo es asir. ¿Qué es asir? Es un verbo transitivo. Tomar o agarrar a alguien o algo, especialmente con las manos. Eso es asir. Volvamos al verso 12 de Filipenses. (3:12). No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Ahí está pues
que el apóstol dice, asir. El verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Capítulo 2, versículo 12. Ojalá que vaya tomando nota de los versículos. Capítulo 2, verso 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y dice Pablo, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos los santos. Es decir, aunque sea vaciado, aunque todo mi ser se vacíe, aunque todo mi ser se agote, aunque todo mi ser sea lacerado, pero hermanos, prosigo y me gozo y regocijo con todos los santos. Amén. ¡Qué maravilla es esta! Amén. Con todos los santos. Aleluya. En Colosenses 2:19, Colosenses capítulo 2 y el versículo 19 dice, el verso 18, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esto tenía que ver muy seguramente con los gnósticos, la gnosis, una ciencia naciente, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Usted debe asirse del Señor. ¿Recuerda usted la tsunamita, a quien el profeta le dijo que tendría un hijo? Pero ese hijo, al nacer, no demoró mucho tiempo cuando murió. Y la tsunamita se fue a buscar al profeta. Y tan pronto llegó, se derribó a los pies de Eliseo y se asió de él. Pero en esta mañana no es a los pies de Eliseo, sino a los pies de Cristo. Nos vamos así, nos vamos a agarrar. Oh. Yo sé que hay hermanos que están a punto de retroceder. Y algunos preguntan, ¿ha muerto mi hija? ¿Ha muerto mi hijo? ¿Ha muerto mi esposo? ¿Ha muerto mi esposa? ¿Dónde está Dios? No lo dudes que ahí está Él. Más bien preguntemos, ¿dónde estamos nosotros? Porque el Señor es fiel a su palabra. Si usted confía en Él, Él hará cosas grandes. Lo más importante es que ellos partieron, pero en la presencia del Señor. Amén. Y un día, Amén. esta gran congregación
Alábelo. Alábelo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Regocíjese, gócese, alégrese. Porque usted ha sido bendecido por el Señor. Yo no estuviera aquí si el Señor no me hubiera bendecido con esta salvación tan grande. Yo no estuviera aquí si el Señor no me hubiera sostenido. Si hemos pasado por muchos momentos difíciles, por muchos momentos en los cuales hemos tenido que llorar en la presencia de Dios, pero Él ha sido bueno con nosotros. Y Dios es bueno contigo. Dios es muy bueno. Y su misericordia es para siempre. ¿Cuántos lo creen? Su misericordia es para siempre. No lo hemos alcanzado, pero proseguimos al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos gracias por la palabra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu pueblo, por aquellos que han cifrado su esperanza, su confianza en ti, Señor. Yo sé que ninguno quedará avergonzado. Yo sé que ninguno quedará frustrado, porque tú eres fiel, Señor. Gracias te damos, eterno Dios. Gracias te damos, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Oh, gloria. Oh, gloria. Oh, bendito Padre celestial. Aleluya. A ti, maravilloso Cordero, a ti te damos gloria y honor. A ti, gran vencedor del Calvario, te damos gloria y honor. A ti, gran vencedor del Calvario, te damos gloria y honor. Mi Dios es muy bueno, mi Dios es muy bueno, mi Dios es muy bueno, muy bueno es Dios. Levanta tus manos, levanto mis manos, levanta tus manos y